Hola de nuevo. La presente charla es para hablar de un tema que, a propósito de la reforma de la Ley del Trabajo del 1 de mayo de 2019, pues empieza a dar mucha reflexión por parte de los tribunales colegiados de circuito y de los propios tribunales laborales. Me refiero a la conciliación prejudicial. Como ya lo comentamos en la plática anterior, los nuevos juicios orales ante los tribunales laborales, ya sean locales o federales en cada entidad, solo podrán iniciarse siempre que la parte actuadora exhiba una constancia de no conciliación o de que se agotó el procedimiento, que debe ser expedida por el centro de conciliación de que se trate, local o federal, salvo las excepciones que la ley ahí prevé. Esto es, la misma legislación de manera expresa señala los supuestos en los que no es necesario agotar la etapa conciliatoria. Sobre este tema, el artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo señala los supuestos que están exentos de acudir a esa etapa conciliatoria, dentro de los cuales están la discriminación en el empleo por embarazo, razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social, acoso, hostigamiento sexual, designación de beneficiarios por muerte, prestaciones de seguridad social, por riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guarderías, prestaciones en especie, accidentes de trabajo. Todos aquellos asuntos relacionados con el tema de la libertad de asociación, libertad sindical, negociación colectiva, trata laboral, trabajo forzoso y obligatorio, trabajo infantil, titularidad de contratos colectivos de trabajo, estatutos de los sindicatos, su modificación. Estimo que la razón de estas excepciones es que se trata de derechos que el legislador considera pues de suma relevancia y en los que se cree que es muy difícil que las partes puedan transigir. Esto es, pareciera que son derechos absolutos. Esto es, no puede haber una conciliación para recibir una parte de un derecho, por ejemplo. ¿Qué pasa en este procedimiento o etapa conciliatoria? Como ya dijimos, como regla general, ahora la ley establece que antes de acudir al tribunal laboral, debes hacerlo al centro de conciliación local o federal según la naturaleza del asunto. Pues para que cite al patrón y se busque llegar a un arreglo o convenio. La solicitud de conciliación debe cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos: el nombre del solicitante, su CUR, una identificación oficial, el domicilio para oír y recibir notificaciones que esté dentro de la jurisdicción o dentro del domicilio del centro de conciliación, el nombre del demandado. Ojo, aquí la ley señala, porque además es más común de lo que uno cree, pues el trabajador no necesariamente conoce el nombre de su patrón. Y en esos supuestos basta que señale el domicilio del centro de trabajo. Otro de los elementos que debe tener la solicitud es el objeto de la cita, que se pretende. ¿Qué pasa cuando una persona presenta una solicitud de conciliación ante un centro? Bueno, se le asignará un buzón electrónico y ahí recibirá todas las determinaciones que se notifiquen. La ley señala que cualquier prueba, documento o manifestación hecha ante la autoridad conciliatoria no puede constituir prueba o indicio en ningún procedimiento, ya sea administrativo o judicial, ello a fin de respetar el equilibrio procesal. Considero que esta medida adoptada por el legislador es pues alentar esa conciliación, y entonces es válido que dentro de ese procedimiento pues las partes acepten tal vez hechos como, por ejemplo, sí, te despedí por X o Y circunstancia, pero tengo la firme intención
pues de llegar a un arreglo, ¿no? Y no llegar a un juicio, ¿no? Que puede ser más oneroso o más tardado, ¿no? ¿Qué sucede cuando una persona presenta la solicitud? Pues se inicia el procedimiento de conciliación y en ese supuesto el centro debe señalar fecha y hora para una única audiencia de conciliación o, de ser el caso, emitir un acuerdo de incompetencia. Hay que resaltar, y esto pues que lo dice muy claro la ley, que el procedimiento de conciliación no deberá exceder de 45 días naturales, esto es incluyendo sábados y domingos. Aquí vale decir que la experiencia que uno ha adquirido en la función jurisdiccional, pues a mí me ha tocado ver asuntos donde pues la Junta ha diferido audiencias porque las partes están en pláticas de conciliación, pero esto ha provocado que a veces un juicio se adelante 2 o 3 años en una simple conciliación que al final de cuentas casi nunca se da. En términos generales, ¿cuál es el procedimiento de conciliación? Bueno, ya lo dijimos, se inicia con la solicitud ante el centro. La solicitud se puede recibir de diferentes formas, ¿no? Por comparecencia personal de los interesados, por escrito o por vía electrónica. Aquí vale la pena resaltar que el legislador señaló que si ambas partes acuden al centro a solicitar la conciliación, de inmediato se señala fecha para la audiencia, dentro de 5 días, o si es posible, si hay conciliadores disponibles, la audiencia se celebrará en ese momento. Y eso me parece muy entendible, porque si ya ambas partes acuden de manera personal al centro, pues es que es muy clara la intención, o es real la intención de llegar a un arreglo. Y de eso se trata la reforma, privilegiar la conciliación. Fuera de eso, cuando se recibe la solicitud, se fija una fecha para esa única audiencia, les digo, de conciliación, que será dentro de los 15 días siguientes. Si el patrón citado no acude por sí o por su representante, se le impondrá una multa de 50 a 100 UMAS, que para el 2022 la UMA es de 96 pesos con 22 centavos. Y se le tendrá por inconforme con cualquier arreglo o conciliación. Cuando se recibe una solicitud, se asigna número de identificación único y un buzón, ya lo dijimos. Y puede suceder que el centro sea legalmente incompetente y en ese supuesto deberá remitirlo al centro que estime que lo es, vía electrónica, en un plazo de 24 horas. Las partes pueden ser asistidas en la audiencia por un abogado o persona de su confianza, ojo, al cual no se le va a reconocer el carácter de apoderado. Esto pues para privilegiar, les decía yo, pues una posibilidad real de conciliar o arreglar el asunto y evitar que se llegue a los tribunales. Aquí las partes, cualquiera puede proponer un arreglo que sea justo y equitativo, ¿no? Y si están de acuerdo, se firma un convenio y se ratifica en ese momento. Si no se llega a un acuerdo, se emite la constancia de conciliación y esta le permitirá al solicitante, si así lo estima conveniente, pues ya acudir a demandar ante el tribunal laboral. Si alguna de las partes no acude a la audiencia de conciliación, se señalará una nueva fecha dentro de los 5 días, solo si se justifica su inasistencia. Esto es importante dentro del procedimiento. Si a esa audiencia única solo comparece el solicitante, el centro emitirá, el centro de conciliación, la constancia de haber agotado la etapa conciliatoria. Si solo comparece el citado, se archivará el asunto por falta de interés del solicitante.
salvo que se justifique su inasistencia, y esto lo calificará el conciliador. Debemos decir que en ambos casos se reanudan los plazos de prescripción. Esto es relevante porque desde el momento en que una persona presenta la solicitud de conciliación ante el centro de que se trate, la prescripción que prevé la ley para intentar la acción de que se trate se suspende y se renueva una vez que el centro emite la constancia. Si también hay otro supuesto aquí, que si el notificador no pudo notificar a la parte citada a pesar de haberlo intentado, el centro dará por terminada la instancia y emitirá la constancia de que se agotó el procedimiento y dejará salvo los derechos del solicitante para promover el juicio ante el tribunal que corresponde. Si en la solicitud de conciliación se manifiesta la existencia de acoso sexual, discriminación o actos de violencia, el centro tomará las medidas para que no exista una revictimización. Por ello, el procedimiento se puede llevar con representante o apoderado de las partes. Debemos decir que esta es una de las excepciones que la ley señala, o estas son una de las excepciones que la ley señala, ya la vimos hace rato, como excepción para acudir a la conciliación. Sin embargo, es posible intentarla si las partes así lo deciden, sobre todo la parte del solicitante. El convenio que se celebre ante el centro tendrá el carácter de cosa juzgada y su cumplimiento puede solicitarse mediante el procedimiento de ejecución de sentencia ante el tribunal laboral. Debemos también apuntar que el centro deberá verificar que el convenio que celebren las partes pues cumpla con los requisitos de ley. Esto es, que no haya renuncia de derechos en términos de la Ley Federal del Trabajo. Esto debemos decir que es susceptible de interpretar por los tribunales, pues considero que el sistema da relevancia o preeminencia a la conciliación antes del juicio, y entonces pues hay que privilegiar el arreglo, ¿no? A lo mejor yo en la conciliación no espero obtener todo lo que pudiera obtener si agoto el juicio, y entonces en eso consiste la conciliación. De ahí que este tema pues será susceptible, creo yo, de interpretación conforme se vayan dando los supuestos, ¿no? Estimo que habrá derechos que podrán ser renunciables, otros no. Y finalmente, debemos decir que en los convenios se pueden establecer pagos diferidos o en parcialidades y se podrá fijar una pena convencional en caso de incumplimiento, la cual no deberá ser menor a un salario diario del trabajador por cada día en que se incumple. Para finalizar, debemos decir que pues a partir de que ya se ha hecho andar esta reforma de la Ley Federal del Trabajo, ya diferentes tribunales, y los datos los dejaré citados en la descripción, ya han hecho diferentes interpretaciones del artículo 685 ter, que es el que contiene las excepciones o supuestos de excepción para no acudir al procedimiento de conciliación. Algunos, se podrán dar cuenta, han concluido que ese artículo no es susceptible de interpretación, puesto que si el tribunal lo interpreta, si los tribunales lo interpretan para ampliar los supuestos de excepción, no se estaría atendiendo a uno de las intenciones del legislador, esto es bajar la excesiva carga de juicios ante los tribunales laborales. Mientras que otros tribunales colegiados en diferentes circuitos han concluido lo contrario, que sí es susceptible de interpretarse y, de ser el caso, ampliar los supuestos de excepción para acudir a la etapa conciliatoria. Muchas gracias y hasta la próxima.